Vienen cosas peores, quédense tranquilos. Qué bueno que nos pones entusiasmo para que rindamos bien el parcial. No, y no estoy hablando orgánica encima. O sea, esto llamaba a nivel carrera. Por si uno se quería ir. No, mentira, vamos. Pobrecito, ya me dieron Quiere pena. quitar la competencia. Voy a llorar. Sí, yo me voy retirando de la carrera, mejor. Después se van a acordar a nosotros y van a decir que bien que la pasada. Pero bueno. Y ahí no estoy exagerando. Bueno, entonces ya están viendo. Estoy viendo el programa de jardinería. Bueno, vamos. Cervantes. Ya sé que hoy terminaron de ver aromáticos y como empezaron a ver aromáticos el martes, si no me equivoco, agujé. O ustedes sí estaban. Sí, arrancaron el martes, vieron todas las propiedades del benceno, todas sus reacciones, y hoy vieron orientadores más las reacciones en la cadena lateral. Perfecto. Tengo O que sea, contestar todo, porque más los estoy escuchando. Exactamente. De todos modos, este ejercicio, al principio vamos a pasar rapidito para poder refrescar cuáles son las características, las propiedades, la reactividad de los compuestos aromáticos. Vamos a repasar, cómo reaccionan, vamos a repasar cuáles eran los orientadores, y en el medio, y cuando terminemos, vamos a hacer un problemita que tenga de todo, ya sea hablando de la reactividad de los aromáticos como de la reactividad de la cadena lateral, que uno lo podría pensar como, a su vez, también repasar la reactividad de las familias intermedias, como principalmente alquenos, ¿sí? Así que larguemos. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, como les digo siempre, cualquier cosa me frenan y vamos más despacio. Entonces, si vamos a hablar de hidrocarburos aromáticos, digamos que nuestro objetivo, o la vedette, como decía Moni, del tema va a ser el benceno. El benceno va a ser, digamos, nuestra base para poder explicar todas las propiedades y la reactividad de los aromáticos. El benceno es este tipito que está acá, ya lo conocen, que vemos que tiene enlaces pi, ¿sí? Recordemos que los enlaces pi son un solapamiento lateral, ¿sí? Un solapamiento lateral de los orbitales p puros. Esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender lo que justamente viene ahora, que es la resonancia. Esta resonancia se debe gracias justamente a este solapamiento. Esto es simplemente un doble enlace que dibuja acá, ¿sí? Un enlace simple, sigma, y un doble enlace pi. En el benceno, lo que ocurre, este efecto resonante que nos ayuda a explicar la gran estabilidad que tienen las familias de los aromáticos, la podemos ver gracias a que recuerden que la hibridación de los carbonos en el benceno es sp2, ¿sí? Por lo tanto, todos los carboncitos del benceno tienen un P puro que los atraviesa, ¿sí? Y estos que estarían acá serían los enlaces sigma que dibujé acá, un enlace sigma. Entonces, ahora, si dijimos que tiene 3 enlaces pi, o en principio tiene 3 enlaces pi, uno podría decir, bueno, entonces se solapa este con este, se solapa este con este, y se solapa este con este, ¿sí? Siempre, también, recuerden que acuérdense que el solapamiento es todo. O sea, no es que son dos orbitales p, sino que es todo uno, el p. Pero alguien tranquilamente también podría decir, ¿por qué no se solapa entonces este con este, este con este, y este con este? Ahí, ahí, y acá. Y en efecto,
se solapa de la forma rosada como de la forma verde, ¿sí? Si queremos, podemos identificarlo así. Esta sería la rosada, esta sería la verde. Pero entonces, ¿cuál es verdadera? ¿Es la rosada o la verde? Y pues que ambas, o las dos a la vez. Y justamente lo que tenemos en la realidad es que todos los orbitales P, esos, se solapan entre sí, formando este anillo que nosotros dibujamos acá o representamos acá. Ese anillo que nosotros estamos representando ahí, lo representamos de esta forma, en donde todos los orbitales P del anillo aromático están solapados entre sí, hacen que, o le proveen una estabilidad muchísimo mayor a este compuesto que si uno lo pensara como si fuera simplemente un hexano, o como si fuera un ciclo hexatrieno, es decir, como si fuera un ciclohexano que tiene 3 triple enlaces, 3 dobles enlaces, ¿sí? Uno podría al principio decir, bueno, esto es un... Si esto que estaba acá, a ver, yo me busqué. Si esto que está acá, esto que está acá es un ciclohexano, ¿estamos de acuerdo? Pertenece a la familia de los alcanos, o de los cicloalcanos, si quiere. Esto que está acá sería el ciclohexeno. Y sobre su reactividad, ¿sí? Pero, obviamente, para poder introducirnos, si bien les dije, no es solo el benceno, para poder introducirnos y hablar de cualquier otro compuesto aromático, vamos a empezar a hablar por el primero de todos y por el más básico, si se quiere, que es el benceno. Y a partir de entender el benceno, vamos a poder entender casi todos los compuestos orgánicos. ¿Ok? Entonces, el benceno, como les decía, este tipito que está ahí. Antes de avanzar con lo que les decía antes, bueno, vamos a lo que les decía. Y ahí hago en el medio de la aclaración. Podemos identificar que tenemos acá dobles enlaces, ¿sí? Que son enlaces pi. Recordemos, como les comentaba, que el enlace pi era que los dobles enlaces son un enlace sigma simple y un enlace pi. Y el enlace pi es el solapamiento de los orbitales P puros que tienen los carbonos en hibridación sp2. ¿Estamos? Hasta ahora no dijimos nada raro, no dijimos nada que no hayan visto hasta este momento. Como les decía, la molécula del benceno es una molécula plana. ¿Por qué es una molécula plana? Porque recuerden que los orbitales sp2, ¿sí?, tenían a sus globulitos de sp2 con un ángulo de 120 entre cada uno y formaban un plano. O sea, esto que está acá, que yo dibujé ahí, esto que está acá, esta parte es plana. Y de ese plano salen o atraviesan estos dos orbitales p puros, ¿ok? Que cuando se solapan entre sí, me forma el segundo enlace, el doble enlace. Entonces, en principio, ¿sí?, yo podría decir, si este es el benceno, y dijimos que los dobles enlaces se dan gracias al solapamiento parcial, de los orbitales p puros, uno podría decir, bueno, entonces el solapamiento en el benceno se da cuando se solapa, la primera vez lo hice con finito y no quería, cuando se solapa este con este, y cuando se solapa este con este. ¿Sí? Con eso formaría este doble enlace y este doble enlace. De hecho, para que quede más clarito, fíjense que estoy formándolo con... Bueno, ya fue. Sí, se formaría, entonces, se formaría este doble enlace y este doble enlace. Pero alguien tranquilamente me puede decir, ¿por qué no se solapa este con este? Y este con este,
con este. Recuerden que se solapa por completo, no es solamente la cabecita, sino que es todo se solapa. Y acá nosotros dibujamos líneas, pero en realidad esto es toda una interacción así. ¿Ok? Y la verdad es que también se solapa S con S, también se solapan los verdes. O sea, también se solapa este y este. Entonces yo les comentaba, ¿cuál de las dos escrituras del benceno es la correcta? Y como que ninguna y ambas a la vez, porque de hecho, no es que se solapa solamente en la forma rosada o solamente en la forma verde, sino que se solapan ambas. De hecho, todos los carbonos en sp2, específicamente todos sus orbitales p puros, están solapados entre sí, interactuando entre sí. O sea que en realidad yo no voy a tener los rosados y los verdes, sino que voy a tener a que todos ellos, todos, están interactuando entre sí, solapándose entre sí. Y eso lo podemos representar tranquilamente como un anillo en el centro. ¿Ok? Este solapamiento que se da entre 6 orbitales p puros le da una estabilidad muchísimo mayor al compuesto que si tuviéramos dobles enlaces aislados. ¿A qué me refiero con dobles enlaces aislados? A ver, acá estábamos cuando se cortó, espero que no se corte de vuelta. Este compuesto que está acá es un cicloalcano, ¿sí? El ciclohexano es un cicloalcano. Pertenece a la familia de los alcanos o de los cicloalcanos. Perfecto. Si yo le pongo un doble enlace, le pongo una insaturación, ahora es un cicloalqueno. Perfecto, es un cicloalqueno. En este caso sería el ciclohexeno. Y si yo le pongo 2, sería ciclohexadieno, perfecto. Ciclohexadieno. ¿Nos salimos de la familia de los hexanos? ¿Nos salimos de la familia de los alquenos? No, siguen siendo alquenos. Pero resulta entonces medio antiintuitivo o contraintuitivo decir que si yo le agrego un enlace más me salía de la familia. Porque si le pongo un doble enlace, sigue siendo un alqueno. Si le pongo 2 dobles enlaces, sigue siendo un alqueno. ¿Por qué? Si toda la lógica del universo me dice, bueno, si le pongo 3, debería seguir siendo un alqueno. Pero la realidad es que si un compuesto que tiene 6 átomos de carbono cíclicos con 3 dobles enlaces, no es un alqueno. Y ustedes pueden preguntar tranquilamente, está bien, pero ¿quién me dice que no es un alqueno? O sea, porque a vos se te ocurrió, ¿le pusiste otro nombre? No es un alqueno porque no se comporta como un alqueno, porque es más estable que un alqueno y porque no reacciona como los alquenos. ¿Está? Entonces, si no se comporta como los alquenos, si no reacciona como los alquenos, si no es tan poco estable como los alquenos, no puede ser un alqueno. ¿Está? Por eso es una familia aparte. Este solapamiento de orbitales P justamente es el que le da esta estabilidad extra, que nosotros la vamos a llamar aromaticidad. ¿Sí? La estabilidad está justamente en el anillo aromático, en esta interacción que tienen estos orbitales P, que como que está compartida entre todos los carbonos. Entonces, vamos a borrar eso. Y seguimos. Ahora, yo les había comentado, esto no es un alqueno, no va a reaccionar como un alqueno. Recuerden que los alquenos reaccionaban dando reacciones de adición electrofílica, ¿sí? O sea que yo tenía el doble enlace, de paso estamos haciendo un repaso de alquenos. Yo tenía el doble enlace, y venía un electrofilo, y lo que ocurría era que se me adicionaba el electrofilo. ¿Sí? Ocurrió una adición, es decir, hay
hay un enlace más donde antes no había. O sea, pierdo el enlace pi, y ahora tengo un enlace más sp3. ¿Ok? Esta es la reactividad de los alquenos. Obviamente hay 500.000 reacciones dependiendo de cuál es el electrofilo. Obvio. Pero al fin y al cabo, esta es la reacción de los alquenos, la reactividad de los alquenos, por adición electrofílica. Le adiciono, le agrego algo y a cambio tengo que cambiar un doble enlace por un enlace simple. En los aromáticos no ocurre eso. No voy a tener ese tipo de reacciones. De hecho, la adición que tengo en los aromáticos es radicalaria, no es electrofílica. Antes estábamos hablando en los alquenos de adición electrofílica porque el que atacaba era un electrofilo. Pero un electrofilo no va a poder atacar así nomás a un anillo y poder, justamente como lo que veíamos recién, adicionar, es decir, sacar un enlace doble y transformar en un enlace simple. La que sí ocurre justamente es en la presencia de radicales. Porque ustedes se acordarán, que también esa clase, esa práctica la vieron conmigo, que los radicales eran especies como muy energéticas, muy inestables. Entonces, al ser tan energéticas, tan inestables, tan reactivas, si yo tengo radicales, los radicales sí pueden atacar al anillo, romper la aromaticidad, que es justamente lo que a mí me interesa, que es justamente la propiedad característica de los aromáticos, y halogenarlo por completo. Fíjense que acá yo adicioné, porque estoy reemplazando todos los enlaces dobles por enlaces simples, ahora con cloro, o con bromo. ¿Ah? Pero al fin y al cabo, la adición radicalaria no es, salvo que yo puntualmente quiera este compuesto, la adición radicalaria no es una reacción que nos interese mucho, porque justamente tenemos esta desventaja. Perdemos la aromaticidad. Ahora, como les digo siempre, ustedes sean críticos, porque nosotros decimos, no es una reacción que convenga usar mucho. Perfecto, pero si a mí me piden llegar acá y tengo benceno, bueno, lo halogeno con luz, fíjense que las condiciones, recuerden que si no teníamos luz, no empezaba el mecanismo radicalario. ¿Por qué? Porque no se partía el cloro en radicales, ¿estamos? Entonces, si yo tengo que llegar a un compuesto que está hexahalogenado, bueno, entonces me conviene. Pero si no, como reacción de la familia de los aromáticos, y la verdad que es una pérdida porque yo estoy perdiendo la aromaticidad. ¿Qué otro tipo de reacción también en la misma línea? Es la hidrogenación catalítica. La hidrogenación, como también vieron en alquenos, se da justamente cuando yo agrego hidrógenos, ¿sí? En alquenos yo tenía esta situación, y si yo tenía justamente una situación de hidrogenación catalítica en la cual yo tenía que tener un catalizador sólido, ¿sí? Metálico, y tenía mis sobre la superficie del catalizador metálico tengo mis hidrogenitos. Entonces lo que terminaba ocurriendo era que pierdo el enlace y ahora tengo en la molécula los hidrogenitos. O sea, recuerden que los alcanos los llamamos saturados porque todos los enlaces están saturados con la mayor cantidad de hidrógeno que pueden tener. Y las insaturaciones son justamente cuando perdemos ese número de hidrógeno máximo que podríamos llegar a tener. Entonces, la hidrogenación es recuperar la saturación, es saturar al compuesto orgánico, ¿sí? Si tenemos un doble enlace, lo transformamos en alcano, ¿ok? Fíjense que las condiciones son que los reactivos, mejor dicho, son los mismos. O sea, voy a necesitar hidrógeno y una superficie catalítica, en este caso el níquel, pero la diferencia está es que acá yo no necesito condiciones extremas. O sea, yo al alqueno lo puedo hidrogenar catalíticamente, al alqueno lo puedo transformar en alcano, lo puedo quitar su identidad, que es ese doble enlace, a condiciones leves, suaves, de presión y temperatura en la hidrogenación. Pero recuerden que el aromático habíamos dicho que era una especie súper recontraestable. Entonces, a condiciones suaves no le va a hacer nada.
Si yo quiero romper la aromaticidad y que este benceno se transforme en un ciclohexano, lo que voy a tener que hacer es poner condiciones mucho más drásticas. 200 grados centígrados y 100 atmósferas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hace falta que se acuerden que era 200 y 100? No, para nada. ¿Por qué? Porque aparte cada libro te va a decir un número distinto. Lo que sí hace falta es indicar alta presión y alta temperatura. Entonces, esas dos reacciones, desde el punto de vista de la reactividad de los aromáticos, como les decía, para poder seguir trabajando con aromáticos no nos sirve. ¿Por qué? Porque cuando terminamos de hacer esa reacción ya no tenemos aromáticos en ninguna de las dos. Entonces, vayamos a la que sí nos permite seguir trabajando con aromáticos, y que justamente acá vemos la otra gran diferencia con los alquenos, y es su reacción característica. Recuerden, los alquenos daban reacciones de adición. Los aromáticos van a dar reacciones de sustitución electrofílica aromática. ¿Está? Donde la forma más fácil de representar la reacción es que yo tengo a mi aromático, a mi benceno, se le presenta un electrofilo y voy a sustituir, porque una sustitución, ¿sí? Es una sustitución, no estoy sacando un enlace doble, sino que voy a sustituir un hidrógeno por el electrofilo. Nada más, ¿ok? Nada más que eso. Ahora, les hago una pregunta, para ver si me están escuchando. ¿Por qué los alquenos y los aromáticos, si bien dan una reacción de adición y otra de sustitución, por qué en ambos casos es electrofílica? Y si no saben, digan no sé, si avanzamos rápido también. Pero si se van a quedar callados, prefiero que me digan no sé. Por la gran densidad electrónica que presentan. Perfecto. No nos olvidemos, ¿sí? Acá tenemos los dos, ¿sí? Fíjense que lo que ese enlace pi no deja de ser que se están compartiendo enlaces covalentes en los cuales se están como compartiendo electrones entre sí. O sea que este enlace pi que nosotros dejamos así como rayitas, como yo les había dibujado antes, en realidad es todo como una nubecita donde se comparten electrones. Por eso los electrofilos van a atacar al doble enlace, porque desde afuera lo ven como un mar de electrones. Y eso es un doble enlace. Imagínense esto. Desde afuera, los electrofilos lo que ven es todo este mar de electrones, todo este mar negativo, ¿sí? De densidad carga negativa. O sea, los electrofilos, que justamente le gustan los electrones, van a querer ir a atacar acá o acá, justamente gracias a que tengo esta gran nube electrónica que es el enlace pi. ¿Está? Parece que ni está, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, súper recontra rápido. No me voy a detener acá porque no es lo que queremos que ustedes sepan para el parcial. Está buenísimo que lo sepan en el TP, capaz que lo tienen que hacer en algún ejercicio, pero no lo vamos a dejar de mencionar rápidamente cómo funciona esto. Si bien dijimos, es una sustitución, simplemente se va un hidrógeno y entra un electrofilo, es cierto, pero veamos puntualmente cómo ocurre esto. ¿Por qué? Porque nos va a servir para resolver algunos ejercicios de la guía. Al fin y al cabo, esto sigue siendo una clase de práctica, y en la guía tenemos ejercicios en los que nos dicen, bueno, dibujar el gráfico de la reacción, dibujar todas estas cosas. Entonces, repasemos por acá. El mecanismo de la sustitución electrofílica aromática. La forma genérica de representar la reacción es esa. Tengo un aromático y sustituyo un hidrógeno por un electrofilo. Chao, se terminó la historia. Bueno. Pero ¿cómo empieza la reacción? Bueno, la reacción empieza en donde yo tengo una especie, ¿sí? Recuerden que el electrofilo no anda solo por la vida como electrofilo, sino que generalmente viene acompañado de una base o de un nucleófilo, ¿sí? Por ejemplo,
O sea, todo esto ya lo habíamos visto en la adición electrofílica de alcanos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, adicionábamos agua, pensábamos que el electrofilo era el hidrógeno positivo y el OH era la contraparte de base o nucleofílica, ¿ok? Entonces, el compuesto en realidad está formado por un electrofilo y una base. ¿Está? Pero el que va a atacar es la parte electrofílica del compuesto. Como les habíamos dicho, como les dije recién, tenemos un mar de electrones acá que son muy, digamos que al electrofilo le encanta que haya ese mar de electrones y de hecho quiere ir para allá. El tema es que no puede ir así nomás, entonces lo que ocurre es que frente a un electrofilo, uno de los dobles enlaces, ¿sí? Uno de los dobles enlaces se va a polarizar hacia uno de los carbonos, ¿sí? O sea, recuerden que este doble enlace ocurre cuando este carbono y este carbono aportan un electrón cada uno. Lo que va a ocurrir es que los dos electroncitos van a ir sobre este carbono. ¿Está? Si los dos electrones se van sobre ese carbono, acá yo ya eliminé el resto de los otros hidrógenos para que no nos jodan. Si los dos electrones se van sobre ese carbono, este carbonito de acá va a quedar desnudo, ¿sí? Y recuerden que un carbono que queda desnudo sin electrones es un carbono positivo, con defecto de carga. ¿Ok? ¿Para qué se va ese electroncito, ese par de electrones para allá? ¿Para que me quede un carbono negativo? No, para que me quede un carbono con dos enlaces, con dos electrones, listos para compartir con alguien que le hagan falta de electrones, justamente el electrofilo. Entonces el electrofilo dice, bueno, a ver, a mí me faltan electrones, este tipo me posicionó los electrones hacia acá para que podamos compartir, listo, vengo acá y empezamos a compartir esos electrones. Chocho. El problema es que este carbono nos queda positivo. Esto es un carbocatión. ¿Está? Y la estabilidad, digamos, las reacciones no van a ocurrir si no son... Si al compuesto no le conviene, no va a reaccionar. ¿Está? Entonces, tiene que haber algo que me estabilice esta carga positiva, acá, que permita que la reacción ocurra. Ese algo es justamente el fenómeno de resonancia. ¿Qué es el fenómeno de resonancia? El fenómeno de resonancia es que justamente voy a aprovechar el resto de los electrones que yo tengo en mi anillo para ir cubriendo, para ir tapando esa carga positiva. ¿Tá? Esa carga positiva está en este carbono. Entonces, los electrones de al lado dicen, bueno, vamos a pasar para allá, así este carbonito no siente la carga positiva. Bueno, no van a ser los únicos que lo hagan, porque este par de electrones va a venir para acá y fíjense, forman este doble enlace. Forman este doble enlace para que este carbono no esté más positivo. El tema es que cuando se van de acá, me dejan el hueco acá. Entonces, estos de acá al lado dicen, bueno, tapemos ese hueco y vienen para acá y me forman este doble enlace acá, pero me dejan el hueco acá arriba. Entonces uno podría decir, bueno, pero ¿para qué estás haciendo todo esto si al fin y al cabo te estás librando de la carga positiva? Y no, es cierto, yo no me estoy librando de la carga positiva, pero lo que sí estoy haciendo es que la carga positiva no la está soportando un solo átomo de carbono, sino que la carga positiva la está sustentando todo el anillo, porque es como que se la pasan entre sí. No es que la tiene que tener, imaginen que la carga positiva es una bolsa de cemento de 50 kilos que la tienen en el hombro una persona, y no es lo mismo que la tengan en el hombro una persona, no sé, durante una hora, que durante esa hora se la estén pasando entre 6 personas. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo que cada uno va a soportar la carga, ¿tá? Entonces, gracias a que pueden, digamos, soportar esta carga positiva entre todo el anillo, el carbocatión es particularmente estable, es muy estable. ¿Por qué es estable? ¿Es estable por efecto inductivo, por efecto de hiperconjugación que hablamos antes? No, es estable por resonancia. La resonancia también la podemos representar así podemos representar que es un carbocatión que está como entre todos los carbones, ¿sí? Carbonos. Es estable el carbocatión gracias al efecto resonante. El efecto resonante es mucho más fuerte que los otros que venimos hablando, el inductivo y el de hiperconjugación. Entonces, una vez que
Sabemos por qué ocurre esto, sigamos con el cuento. El cuento era de que el parcito se polarizó, entró el electrófilo y me quedó el carbono positivo. Bueno, ¿qué va a pasar? Recuerden que el electrófilo venía acompañado de una contraparte que era una base, ¿sí? Esa base lo que va a hacer, se va a llevar al electrón, al hidrógeno, perdón, y va a dejar su parcito, porque recuerden que el hidrógeno está siempre muy cómodo en irse positivo, ¿sí? Dejando su electrón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una carga positiva en este carbono, que de hecho está soportada en todo, ¿no? Pero tenemos una carga positiva acá. Cuando la base se lleva el hidrógeno, me quedan dos electroncitos acá al pedo, bueno, ¿qué va a ocurrir? Que van a venir para acá y recuperar la aromaticidad. Opa, todavía no. Recupero la aromaticidad y me queda ya el compuesto sustituido con el electrofilo, y acá me queda el hidrógeno con la base. ¿Está? Y como pueden observar, esta reacción ocurre en 2 pasos y tengo un carbocatión como intermediario de reacción, por lo tanto el gráfico de la reacción es el siguiente. Tengo al benceno junto con mi electrofilo base, que sería el compuesto que va a atacar, ¿sí? Acá tenemos el primer estado de transición donde se forma justamente este complejo, por así decirlo. El complejo no, se forma este estado de transición en el cual coexisten el electrofilo con el aromático, y vemos que la energía disminuye un montón, es decir, que se estabiliza un montón, disminuye la energía de la reacción, gracias a que acá, ¿a quién tenemos? Al carbocatión estabilizado por resonancia, ¿sí? Se formó el carbocatión estabilizado por resonancia, y en el segundo estado de transición tenemos esto, cuando la base se lleva a ese protoncito, y por último tenemos el producto, que es el aromático con el electrón. ¿Estamos? Bien, parece que no tenemos dudas. Entonces, eso que acabo de explicar yo acá, puede ocurrir con una serie de electrofilos, con un montón de electrofilos, ¿sí? Acá tenemos uno de los más comunes, algunos de los más comunes. Por ejemplo, fíjense que si yo quiero halogenar, las condiciones de halogenación no son las mismas que antes. No puedo poner bromo en tetracloruro y se terminó, porque seguramente esté expuesto a la luz. Está expuesto a la luz, ¿qué va a ocurrir? La adición radicalaria, me va a romper la aromaticidad, no quiero. Si yo quiero que el electrofilo sea un halógeno, y quiero que me aparezca un halógeno, quiero hacer una halogenación, voy a tener que usar algún catalizador de aluminio o de hierro con el halógeno que yo quiero poner, ¿sí? Por ejemplo, si es cloro, va a ser tricloruro de aluminio. Si es bromo, va a ser tribromuro de aluminio o de hierro. ¿Estamos? Si quiero hacer una nitración, poner un grupo nitro en el anillo, estas son las condiciones. Ácido sulfúrico con ácido nítrico. Si quiero hacer una sulfonación para tener un ácido sulfónico, voy a usar ácido sulfúrico fumante. Ácido sulfúrico fumante. Si quiero hacer, y acá, fíjense, vine para este lado primero. Les dije las dos, hierro y aluminio, porque en la guía aparecen ambas. Entonces no es porque siempre pasa que le decimos solamente aluminio y acá hay un reactivo que dice hierro. Sí, es lo mismo. O sea, da la reacción igual. ¿Ok? Pueden utilizar cualquiera de las dos y también cualquiera de las dos. Entonces, fíjense, algunos dicen así, otros dicen, profe, esta reacción no tiene hierro. Entonces, viene para este lado, en la cual metimos un halógeno, metimos un nitro, metimos un sulfónico, pero para este lado ocurre otra particularidad, y es que tanto en la acilación de Friedel-Crafts como en la alquilación de Friedel-Crafts podemos observar una particularidad que solamente hasta ahora la conocían con los alquinos terminales. ¿Cuál es? Alargar la cadena. Estoy aumentando el número de carbonos de mi compuesto orgánico. Exactamente, estoy alargando la cadena. Entonces, acá hay más reacciones que me permiten alargar la cadena. ¿Está? Entonces, si ustedes saben que tienen que partir de un benceno y tienen que llegar a un compuesto que tiene
más de 6 carbonos y probablemente, muy seguramente, tuvieron que o ir por una acilación o por una alquilación de Fidelcraft. Vamos a pasarlo más fácil. La alquilación de Fidelcraft es cuando utilizo algún cloruro de alquilo, ¿sí? Un halogenuro de alquilo, con el catalizador de Fidelcraft, que es tricloruro de aluminio. Una particularidad que ya se la habrá mencionado a Euge, si no la vamos a ver un cachito más adelante, es que yo no puedo meter cadenas lineares, porque acá sí se permite usar la palabra, porque si no, pues se trauman, pero acá sí hay transposición. Si yo quiero utilizar una cadena lineal, ocurre una transposición y nunca entra la cadena lineal. Ahora vamos a ver con más detenimiento por si se perdieron con eso. Si yo quisiera meter algo lineal, me conviene, y después trabajamos con eso, me conviene meter, o si yo quiero formar una acetona, obviamente, me conviene ir por la vía de la acilación, en la cual utilizamos un haluro de ácido, ¿sí? Recuerden que esto es un derivado de ácido, esto es simplemente un halogenuro de alquilo. Esto es un derivado de ácido y esto es un halogenuro de alquilo. Entonces, todas estas son de las principales reacciones que vamos a ver. ¿Se terminó el cuento ahí? No. Esto es lo que ustedes vieron hasta el martes. Entonces veamos lo que vieron hoy. El tema es que yo no es que, bueno, lo sustituí una vez y después me voy. Porque ustedes ya sabían de que existían compuestos que nosotros llamamos orto, meta y para que puedan ser orto, meta y para, tenían que haber 2 sustituyentes en el anillo, y hasta acá solamente había uno. Quiere decir de que puedo seguir metiéndole, puedo hacer una segunda sustitución electrofílica aromática, acá. Puedo hacer una segunda, una tercera, ¿sí? Puedo seguir reaccionando a este compuesto que ya reaccionó. ¿Está? Y acá es donde la cosa se pone un poco distinta. ¿Por qué? Porque dependiendo de quién esté, quién sea mi compuesto de partida, es decir, qué aromático tenga, si tengo una acetona, si tengo un halógeno, si tengo un nitro, si tengo un sulfónico, si tengo esto, dependiendo quién esté, va a ser la orientación a la cual va a ir el próximo grupo que vaya a meter. ¿Qué es lo que va a decir este tipo? Lo que le estoy diciendo es que básicamente, ahora, todas estas cosas que veíamos recién acá, el halógeno, el nitro, el sulfónico, los grupos R y los grupos cetona, todos esos, mi cabeza los va a tener que dividir en dos grupos. En los grupos ortoparadirectores y en los grupos metadirectores. ¿Está? ¿Qué quiere decir que se llaman grupos ortoparadirectores? Quiere decir que si en el anillo yo tengo enchufado cualquiera de estos que están acá, ya sea una amina, ya sea un alcohol, ya sea un alcóxido, ya sea una amina secundaria terciaria, ya sea una amida, ya sea ¿qué carajo es esto? Un éster, ya sea un éter, ya sea un grupo alquílico, ya sea un grupo fenílico, o ya sea un halógeno, cualquiera de estos, si yo tengo cualquiera de estos en mi aromático inicial, cuando quiera hacer una segunda sustitución electrofílica aromática, me los va a mandar a la posición orto y a la posición par. Y si yo tengo un grupo ciano, o un grupo sulfónico, o un grupo ácido, o un grupo éster, pero hacia el otro lado, fíjense la diferencia. Acá al anillo está directamente unido el carbono carbonílico del éster, y acá está unido el carbono no carbonílico del éster. O los nitros, si yo tengo cualquiera de estos grupos en mi compuesto aromático original, la segunda sustitución va a ir hacia meta. ¿Está? Y además existe la clasificación activante y desactivante, que eso tiene que ver con la velocidad de reacción. ¿Sí? Ahora, hay una confusión que generalmente los activantes suelen ser ortoparadirectores y los desactivantes suelen ser metadirectores. Pero tenemos una excepción, que son los halógenos, que son desactivantes y son ortoparadirectores. ¿Está? Todos estos efectos los tienen que ver
tienen que hacer la guía en donde cual aparecen los efectos y tengo que identificar, pero avancemos, porque si no, estamos hablando y no estamos haciendo nada. Entonces, fíjense, les dejo la tablita acá, hagamos esto juntos. Tengo nitrobenceno, ¿sí? Tengo nitrobenceno. Y ahora quiero hacer una halogenación, fíjense, cloro con tricloruro de hierro, ¿sí? Acá tengo el hierro que preguntabas recién, Juan Cruz. ¿Qué producto voy a esperar? Voy a esperar que el cloro vaya a la posición meta o que el cloro vaya a la posición orto y para. El meta. ¿Todos están de acuerdo? Orto y para. Bien, perfecto. ¿Por qué hubo esta discrepancia? ¿Y por qué puse este ejemplo puntualmente? La realidad es que esto va a ir a la posición meta. ¿Y por qué alguien me dijo orto y para recién? ¿Por qué se generó esa confusión? Porque lo que se fijaron para decir orto y para fue el compuesto que yo quiero poner a dónde está de estas dos listas. Y yo no me tengo que, a mí no me interesa quién ingresa. A mí no me interesa quién ingresa. El que decide para dónde va es el que ya está. Entonces acá puede entrar un cloro, como puede entrar una acetona, como puede entrar lo que sea. No me interesa quién es. Pero a mí me interesa porque el que decide para dónde va cada uno de los grupos que ingresan es el que ya está. Entonces, yo me tengo que fijar quién está, y en este caso el que está es el grupo nitro. ¿Está? Entonces, el grupo nitro está acá, acá está el grupo nitro. ¿A qué pertenece? A los metadirectores. Entonces el grupo nitro es el que decide que lo que entra, no me importa qué es, no me importa si lo que entra lo va a transformar en activante, en desactivante, no me importa. A mí me importa el que ya está. Miro el que ya está, y ese que ya está es el que me define hacia dónde va a ir el próximo que entre. ¿Está? Entonces, el nitro, como es un metadirector, me dice, no importa qué es lo que vaya a venir, lo que venga, mandalo a meta. Entonces, fíjense, el cloro entró a meta. Utilicemos el mismo que entra, ¿sí? El mismo que entra. ¿Qué pasa si yo tengo un fenol? Ahí sí iría a la posición orto o para. Ahí sí iría a la posición orto y para. ¿Por qué? Porque busco al OH, el OH está acá. Es un ortoparadirector. Fíjense, está entrando un cloro que va a ser, no me interesa, está entrando lo mismo. El que define es el que está acá arriba, el que está en el anillo, y no el que va a entrar, ¿sí? No me interesa quién entra. El que elige a dónde va es el que ya está. Aparte, fíjense que lo había puesto con el colorcito que está, o sea, tampoco era tan difícil. Entonces, el OH me dice, anda a la posición orto y a la posición para. Entonces el cloro, cuando ingresa, va a la posición orto y a la posición para. Eso sería, o sea, no tiene mucho más complicación que esto. Identifico cuál es el grupo presente antes de hacer la segunda sustitución, y según quién sea el grupo, va a ir a una posición o a la otra, ¿sí? Recuerden que los dos productos ocurren, tanto el orto como el para. Pero el para por lo general tiene un poco más de proporción que el orto por una cuestión de impedimento estérico, ¿sí? Acá es como que tengo impedimento y acá en esta posición no la tengo. Eso no significa que no se produce el orto, ¿sí? Se produce el orto, se producen los dos, pero la proporción del para suele ser mayor. Y más que nada, si lo que yo estoy metiendo es una monstruosidad enorme, se incrementa más la proporción del para. Bueno, entonces, ahora, si no hay dudas con lo anterior, porque están calladitos, entonces les pregunto antes de seguir, ¿hay dudas con lo anterior? Buenísimo. Bueno, Anto, no me edites. Sigamos entonces. Les propongo que hagamos una síntesis. Sinteticemos el ibuprofeno.
El ibuprofeno es el ácido 4-isobutilfenil propanoico. ¿El qué? El ácido 4-isobutilfenil propanoico. O sea, es el ácido propanoico. No nos perdamos en la nomenclatura. 1, 2, 3 carbonos. Acá faltaría algo, ¿no? Adelante de esto. Sí, el número donde va el El 2. isobutilfenil. Acá sería el ácido 2. En el carbono 2, ¿qué tengo? Y tengo un fenil que en la posición 4 tiene un isobutil. O sea, esta es la posición 1, la 2, la 3, la 4, tengo un isobutil. ¿Está? Queremos sintetizar esto. ¿Sí? Veníamos hablando de solamente el anillito, donde no tenía nada, le pusimos un cloro, le pusimos un OH. Ok, ahora llegamos acá. ¿Es imposible? No, no es imposible. Vamos a acotar un poco el problema, porque si no podemos inventar cualquier cosa. Queremos llegar acá y nuestro laboratorio tiene las siguientes cosas disponibles. Benceno, obviamente, porque si no, estamos en problema. Tenemos 3 clorobuteno 1 y tenemos cloruro de 2-metilpropanoilo. ¿Está? Entonces, ahora es cuando la síntesis empieza a cobrar un poco más de complejidad. Porque recuerden que ahora yo tengo que plantear una estrategia en función de... Estamos de acuerdo que yo al benceno lo voy a tener que sustituir, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Tiene 2 sustituyentes, entonces voy a tener que hacer 2 sustituciones electrofílica aromática. Pero ahora tengo que tener en cuenta que esto está en qué posición, si yo miro solamente al benceno. ¿En qué posición? Y perfecto, se encuentra en la posición para, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que hacer la síntesis de modo tal de que la segunda sustitución electrofílica aromática vaya a la dirección para. Porque si me va a la dirección metazoné, no es el compuesto que yo quiero sintetizar. Entonces acá voy a tener que plantear una estrategia, pararme, no es solamente empezar a resolver, parar y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué me conviene poner primero? ¿Qué me conviene poner después? Porque a mí me interesa que la orientación sea para. Entonces, empecemos, de a poquito, no lloremos. Obviamente puedo utilizar todos los reactivos inorgánicos que considere necesario, pero orgánicos, solo esto. Bueno, entonces, lo dejo ahí arribita, ese es nuestro objetivo. ¿Ah? Entonces, estamos de acuerdo que, como les había dicho al principio, si partimos del benceno y queremos llegar a un compuesto que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos más, es decir, si partimos del benceno que tiene 6 carbonos y queremos llegar a un compuesto que tiene 13 átomos de carbono, claramente tuve que alargar la cadena. Ahí está. Y reacciones de alargamiento de cadena con aromáticos, habíamos visto 2. La acilación y la alquilación de Friedrich-Crafts. Entonces, hagamos la alquilación. O sea, acá yo estaba a punto de decir, bueno, traten de resolverlo ustedes y vemos, pero como esto lo vieron recién, veámoslo todos juntos, ¿sí? Y después, cuando ya estén más duchos con esto, repasen este ejercicio, traten de hacerlo de cero y a ver si lo resuelven de la misma forma. Ya está. Entonces, por una cuestión de tiempo, para que también nos quede tiempo para consultas, ¿sí? Entonces, No, es una acilación, ¿o no? sí, esto vamos a hacer una acilación. ¿Dije alquilación? Sí, por eso, bueno, estaba buscando en el libro y encontraba acilación, no sabía. Sí. Y capaz si dije alquilación, es la otra. Esta es acilación. Sí, porque estamos usando un haluro de acilo. No tiene nada que ver con los viejitos, sino con el grupo acilo, que es este. Bueno. Hacemos una acilación, queremos
poner este grupito en el anillo. Entonces, agarro este cloruro de... ¿Qué es esto? 2-metil propanoíno y listo, ¿lo enchufo directamente o tengo que poner algo más? Hierro o aluminio y cloro 3. Tengo que utilizar, como dice Andrea, tengo que utilizar el reactivo, el catalizador de Friedel-Crafts, ¿sí? Si este catalizador no ingresa, ¿sí? Está el mecanismo en el libro, vayan a verlo. ¿Por qué? Porque forma un complejo, toda la bola, véanlo. Pero sin el catalizador no ingresa. Entonces, con el catalizador, ¿qué pasa? Bueno, pues que se va a enchufar a donde está el cloro, se va a enchufar al anillo, ¿sí? Fíjense, originalmente el cloro estaba acá, pero el cloro se va y se enchufa esto al anillo. Hasta ahí vamos bien, creo. Cualquier cosa me frena. Lo único que hice fue enchufar esto al anillo. ¿Está? Si capaz que si los ponía en otra posición era más fácil. Poner este y este de revés. ¿Todos ven cómo se enganchó esto? Pero capaz que yo digo que lo vieron y no lo están viendo. Sí. Bárbaro. Se va el clorito y entra el anillo. De hecho, esto ocurre gracias, para que hablemos de electrofilo, esto ocurre gracias a que se nos va el cloro, entonces queda ese carbono con deficiencia de carga, quiere atacar ahí. Se nos mete. Ok, perfecto. Ya tenemos este compuesto acá. Ahora, fíjense. Si yo quiero ahora inmediatamente... primero. Miren esto que está acá y miren lo que tenemos acá. ¿Me sirve que esto que está acá sea esta parte? No. No. No, porque yo necesito que el grupo carbonilo esté hacia el final y que además sea un ácido. Y acá lo tengo directamente unido al aromático. Pero si yo me abstraigo de que acá hay un grupo carbonilo, fíjense que la forma es, en tanto a cadena carbonada, es la misma que lo que yo quiero acá abajo. ¿O no? Yo acá abajo quiero 3 carbonos lineales y un carbonito acá. 3 carbonos lineales y un carbonito. Oxígeno molestando. Hay un oxígeno molestando. Y de aparte, ya que estoy, les pregunto. Si yo utilizo este compuesto así tal cual como está, ¿hacia dónde va a ir la próxima sustitución? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Fíjense. Las cetonas y los aldehídos que están acá. Cetonas y aldehídos. Imagínense que esa patita que está acá es el anillo, ¿sí? Esta patita es el anillo. Y nosotros tenemos esto, nomás que acá es así, pam, pam. ¿Qué es? Si yo tengo esa acetona ahí. Metadirector. Metadirector. Entonces, ¿me sirve tener esa acetona ahí? No, porque todo lo que vos le pongas va a ir a la posición meta. Exacto, todo lo que yo le vaya a poner va a ir a la posición meta. Entonces, en principio, me pueden decir, bueno, pero ¿para qué carajo hiciste eso si ahora no está sirviendo? Bueno, paciente, esperen un segundo. Un detalle más con respecto a ortoparadirectores. Fíjense que generalmente si mi compuesto, si mi átomo directamente unido al anillo, ¿sí? En este caso estamos hablando de este carbono, de este carbono, de este carbono, y de este carbono, de este carbono, de este azufre, de este nitrógeno, ¿sí? Si mi átomo directamente unido al anillo, esto en reglas generales no es que es siempre así, pero es una forma fácil de recordar cuáles son metadirectores y cuáles no. Si mi átomo directamente unido al anillo tiene enlaces dobles o triples, es mucho más probable que sea metadirector que ortoparadirector. Fíjense, el nitrilo, enlaces triples. El ácido, enlace doble con el oxígeno. El éster,
enlace doble con el oxígeno. Por eso este éster sí es ortopara, porque el que está unido es el oxígeno. ¿Ven la diferencia entre este éster y este éster? Perfecto. ¿No lo ven? Les dibujo, se los dibujo. El éster rosado es este. Y el éster celeste, o cian, es este. Fíjense que el átomo directamente unido al anillo en el rosado es el oxígeno. Y el oxígeno, este oxígeno no tiene dobles enlaces, ni triples. Acá el átomo directamente unido al anillo es el carbono que tiene estos dobles enlaces. Ahora siguen la diferencia entre este éster, que es ortopara, y este éster. O sea, básicamente, si el éster es de benzoilo, ¿sí? Esto sería el benzoilo, va a ser meta, director. ¿Por qué? Porque tiene ese carbonito unido directamente, que tiene ese carbonito que tiene dobles enlaces unido al anillo. Acá, el que está unido al anillo es el oxígeno, que no tiene dobles enlaces. ¿Está? La acetona no es otra cosa que eso. ¿Sí? Que es lo que teníamos recién. Fíjense, nosotros tenemos eso, que está acá. Tenemos esto así. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. Entonces, lo que tenemos en este momento, pregunto de nuevo, ¿va a ser ortopara o metadirector? Metadirector. Metadirector. ¿Estamos de acuerdo? Ahora seguimos con eso. Antes de terminar con esto, me podrían decir tranquilamente, bueno, pero el azufre, ¿a dónde ves triple enlace ahí? El nitrógeno, ¿a dónde ves triple enlace ahí? Bueno, les cuento que el sulfónico viene del ácido ácido sulfídrico, y gracias al ácido sulfúrico tiene esta forma. Fíjense que el azufre, que está directamente unido al anillo, tiene dos dobles enlaces, y el nitro, el grupo nitro, es este. También tiene dobles enlaces, ¿sí? Entonces, una forma fácil de detectar ortopara-directores de metadirectores es si mi átomo directamente unido al anillo tiene o no tiene dobles enlaces. Fíjense que ninguno de estos tiene dobles enlaces o triples. ¿Está? Cuando estudien por qué los desactivantes, porque principalmente esto tiene que ver con que sean desactivantes, por qué los desactivantes son desactivantes, y tienen que ver justamente que esta posibilidad de tener estos dobles enlaces lo que van a hacer es sacarme los electrones del anillo para que vengan a jugar acá arriba, ya que pueden, y me saco los electrones del anillo, no tengo los electrones disponibles para la sustitución, por eso es desactivante. Todo eso que les acabo de decir lo van a tener que leer, no importa para el parcial, importa que lo sepan igual. ¿Ok? Entonces, volvamos a donde estábamos nosotros parados. Estábamos acá. Habíamos hecho una acilación y nos quedó esto que era una acetona, ¿sí? Aromática, y dijimos que eso que habíamos acabado de hacer recién no nos sirve si queremos que sea esto, porque no tiene esa forma, ¿sí? Se parece un poco a esto, pero además, si queremos que sea esto, no nos está sirviendo porque lo próximo que ingrese se va a ir a la posición meta. Entonces vamos a tener que hacer algo. Ese algo es una reacción que, me olvidé hablar esto con Euge, pero bueno, este ejercicio yo lo presenté el año pasado y ya estábamos de acuerdo, así que calculo por extensión que está de acuerdo ahora. Le voy a presentar una reacción que quédense tranquilos, que muy probablemente, esta reacción no va a estar en el parcial, ¿sí? Capaz que está en el TP, no recuerdo. Pero es una reacción que más que nada la vamos a ver para el tercer parcial. Y esta reacción se llama reducción de Clemmensen. La reducción de Clemmensen. Lo último que dio hoy, que lo dio así, muy rápido. Buenísimo. La reducción de Clemmensen me permite a mí, si yo ingresé por la vía de la acilación, me permite a mí básicamente reducir esa acetona y llevarla a alcano.
Es bárbara la reducción de Clemensen. ¿Por qué me interesa a mí la reducción de Clemensen? Porque como les había dicho, si yo hiciera una alquilación, ¿sí? Fíjense, si yo hubiera hecho una alquilación y yo hubiera querido meter al anillo, por ejemplo, imagínense que lo hubiéramos tenido ese compuesto, ¿no? Yo quiero llegar acá, ¿sí? Así que básicamente, si yo quiero llegar acá, el compuesto con cloro que a mí me interesaría meter sería este. ¿Estamos todos de acuerdo? Si yo quiero hacer una alquilación. Sí. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que esto que está acá ingrese acá, y fíjense, esto ingresó acá. ¿Está? Por eso me interesa que el cloro esté ahí en la punta. El problema con esto es que lo que ocurre es que para que ocurra eso, el cloro se va con sus electrones. Bueno, ahí dice carbono, ¿no? Pero es cloro. El cloro se va con sus electrones, ¿y qué me queda? Como electrofilo que ataca. Este carbono que perdió sus electrones, ¿qué es? Para que sea electrofilo tiene que tener una carga positiva, le tienen que gustar las cosas negativas. Por lo tanto, tiene que ser un carbocatión. ¿Pero qué tipo de carbocatión es este? Es primario, o sea que no le va a gustar nada ser primario. Primario, ¿sí? Y va a reordenarse al terciario. Exacto. Este carbocatión es primario y ve que acá al lado, si esta carga positiva estuviera en este carbono, se da cuenta de que sería un carbocatión terciario, que es el más estable que puede pedir. Entonces, lo que va a pasar es que esto se va a reordenar y voy a pasar a tener este carbocatión. ¿Sí? Bueno, medio asqueroso. Me dibujé. Voy a pasar a tener este carbocatión. O sea que el que va a atacar al anillo no va a ser este carbono, sino que va a ser este carbono. ¿Y cuál va a ser el producto si atacó ese carbono? Si atacó ese carbono, fíjense, este carbono tiene 3 patitas. Va a tener 1, 2, 3 patitas. ¿Era lo que yo quería poner? ¿Es esto? ¿Esto es lo mismo que esto? No. Por eso yo no puedo poner a los gemelos de alquilo lineales en la cadena, porque se me reordenan y me da todas las cosas ramificadas. Por eso me conviene, si Euge les dio la reducción de Clemensen, buenísimo, porque la reducción de Clemensen es la reacción que a mí me conviene utilizar para primero asilar, que yo asilo, yo puedo asilar con algo lineal y no hay problema. Asilo con algo lineal, lo meto con una acetona y después lo reduzco y ahí tengo mi cadena alquílica lineal. ¿Está? Ahora, volvamos al problema. ¿Se entendió lo que dije recién? ¿Más o menos? Bien. Igual, como les digo siempre, eso es cuestión de papel y lápiz. Hacer, pero si no se entendió, volvemos a ver. Volvemos a una consulta negra. Entonces, estamos acá. Ahora estamos mucho más parecidos a lo anterior, ¿no? Fíjense, yo quiero llegar acá y ya por lo menos la parte de abajo la tengo. Y además, fíjense, no solamente, dale, Isra, no solamente logré tener la formita que quería abajo, sino que además analicemos este carbono de acá. Ahora, este No carbono de tiene acá. doble enlace ni triple enlace, así que ahí podría ir a la posición ortoquípara. Exactamente. Ahora este carbono, que está directamente unido, como dijo Consuelo, ya no tiene ni dobles ni triples enlaces. Entonces, acá solucioné, maté 2 pájaros de un tiro. Tengo la formita que quería y además el grupito que está unido ahora se transformó en ortoparadirector, que era lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba tener un ortoparadirector. Este no lo era, y además no era lo que yo quería. Pero al hacer la reducción de Clemensen, tengo lo que quería y además tengo un grupo que es ortoparadirector. Bárbaro.
Vamos de 10. Avancemos entonces. Utilicemos el otro reactivo que nos quedaba. Tenemos esto y utilizamos el otro reactivo que nos quedaba. Ahora estamos haciendo una alquilación, ¿sí? Fíjense que siempre los halógenos de alquilo que vamos a utilizar en la alquilación no van a ser primarios, ¿sí? Fíjense que no van a ser primarios. Este halógeno de alquilo es secundario, que es la máxima posibilidad que le da, digamos, en estabilidad, de lo que hablábamos recién. Yo no podría meter, este tiene 1, 2, 3, 4 carbonos. Yo no podría meter, si quisiera, este halógeno de alquilo. ¿Por qué? Porque se me va a reordenar. Recuerden que se forma un carbocatión, y este carbocatión es primario, no le gusta nada, y se va a reordenar a un carbocatión secundario, y el que va a atacar al fin y al cabo va a ser este carbono y no este carbono. ¿Tá? Entonces, nunca voy a, o sea, o si yo ingreso con un halógeno de alquilo primario, va a ingresar realmente al anillo el que me dé el carbocatión más estable. Entonces, fíjense que acá estamos utilizando un halógeno de alquilo secundario, que es el mayor orden que podría llegar a tener, porque no tenemos una posición terciaria. Entonces, esta alquilación de Friedel-Crafts la voy a poder hacer sin problemas. ¿Está? Tengo mi halógeno de alquilo, que tiene un doble enlace. Tiene un doble enlace, no me interesa. ¿Por qué? Porque la parte que reacciona es esta. ¿Cómo reacciona? Se lo acabo de decir. El cloro se va con sus electrones y me queda este carbono positivo. Al carbono positivo, ¿qué le gustan? Las cosas negativas. ¿Qué hay acá en el anillo? Todo negativo. Entonces el carbono viene acá. ¿Está? Pero atrás tiene un doble enlace. No me interesa. No me interesa. ¿Está? Se va a ir todo junto. Se lo va a llevar el doble enlace con él. ¿Sí? Se va a llevar el doble enlace con él. No hay problema. ¿Estamos? Entonces, habíamos dicho, este tipo era ortoparadirector. Y si yo le pongo entonces mi halógeno de alquilo con el reactivo, con el catalizador de Friedel-Crafts, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a ocurrir que se me va a unir el carbocatión este acá, pum, en la posición para y en la posición orto. Y acá es cuando yo les decía lo siguiente. La posición para, por lo general, siempre me da una mayor proporción que la orto. Las dos son las principales, ¿no? A ver. Abran sus mentes y escuchen lo que les voy a decir. Abran sus mentes y escuchen lo que les voy a decir. La realidad, al igual que cuando hablábamos de la primera reacción que vimos de todas, la de sustitución radicalaria, la realidad es que me voy a obtener en posición orto, en posición para y en posición meta. Voy a tener todos. Va a ir a todos lados. Esa es la realidad, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de ortoparadirectores y de metadirectores, quiere decir de que la mayoría va a ir para allá. ¿Está? ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por una cuestión solamente probabilística, es una cuestión de choque de moléculas. Yo nunca puedo garantizar de que si tengo un ortoparadirector, entonces jamás no voy a tener ni una sola molécula en la posición meta. No, sí, voy a tener, seguramente capaz que tenga varias moléculas en posición meta, pero no van a ser la mayoría, ¿sí? La mayor parte de las moléculas van a estar en posición para o en posición orto, ¿sí? Y por lo general, la proporción para y orto, ¿sí? Si nos abstraemos de que no existe meta, sí, nos abstraemos, pero la realidad es que sí, nos abstraemos de que no existe meta, por lo general, la posición para siempre me da una proporción mayor. O sea, por ejemplo, qué sé yo, 55, 45. ¿Eso me hacían? Sí. ¿Sí? Por lo general, la posición para, como es más estable porque no tengo esos impedimentos estéricos, me da, qué sé yo, un 55 de proporción y un 45 de proporción. ¿Está? Por lo general. ¿Sí? Son los dos mayoritarios, nomás que uno es un poquitito más mayoritario que el otro. Pero eso es por lo general. Fíjense qué es lo que pasa acá. Analicemos la posición orto esta. ¿La ven linda? O sea, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Los radios de Van der Waals. Radio este carbono, 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 radio este carbono. ¿Ustedes piensan que este compuesto está cómodo? No, porque tiene mucho impedimento.
Tiene muchísimo impedimento. Tiene muchísimo impedimento en la posición orto, justo ¿sí? Porque es tan grande, tan masivo, tan voluminoso, las dos partes, tanto la que está como la que está entrando, son tan grandes las dos partes que no va a ir prácticamente a la posición orto porque es muy, 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 muy impedida, ¿sí? No va a ir ahí, no va a ir ahí. ¿Ya está? Por lo tanto, mi producto mayoritario va a ser de acá seguro que la posición para, porque en la posición para no tengo problema, no tengo ningún impedimento estérico. Este tipo no le jode a nadie, este tipo no jode a nadie. Entonces, fíjense que ahora estamos muchísimo más cerca, porque tenemos esta formita que es igual, y tenemos ahora un carbono, dos carbonos, tres carbonos derechos. Vamos, no estamos sobrados de carbono, fíjense, aquí necesitamos 1, 2, nosotros tenemos 1, 2, 3, y tenemos el metil ahí, y tenemos el metil ahí, perfecto. O sea, estamos casi ahí. Entonces, sigamos. Estamos casi ahí, pero nos sobra un carbono. Entonces, fíjense, si nosotros partimos de un compuesto que tenía 6 carbonos y queremos llegar a uno que tenía 13, lo que tenemos que hacer es alargar la cadena. ¿Estamos de acuerdo? Utilizo reacciones que me alargan la cadena. Pero si ahora yo, haciendo las reacciones, tengo un compuesto que tiene 14 carbonos y yo quiero llegar a uno de 13, ¿qué es lo que tengo que hacer? Oxidarla. Acortar la cadena, tengo que cortar la cadena, tengo que romper la cadena. Romper. ¿Cómo se dice ruptura en latín? Lisis. O sea, voy a tener que usar alguna reacción que termine en lisis. Y que justo, además, no solamente que la reacción que termina en lisis me rompe la cadena, sino que además me deja en el carbono que queda un grupo ácido. ¿Cuál es esa reacción? Ozonólisis. Ozonólisis. En condiciones fuertes, porque yo quiero que me quede un ácido. Si yo la hago en presencia de zinc, me queda un aldehído. ¿Estamos de acuerdo? En condiciones fuertes, en condiciones oxidativas, en condiciones con peróxido, la ozonólisis me deja ácidos. ¿Sí? Fíjense, rompo este enlace, este carbono se oxida a lo máximo que puede, que es ácido, y este carbono se oxida a lo máximo que puede, que es dióxido de carbono. ¿Ahí puedo oxidar con permanganato también? ¿O causaría algún efecto secundario? Y oxidar con permanganato se te va a oxidar esta parte de la cadena también. Ah, claro. Pero, gracias por la pregunta. Si yo oxidara con permanganato, voy a quedar con algo así. Si yo hubiera puesto permanganato acá, Claro, quedo con el diácido. muy probablemente esto se oxide acá y también se me sigue oxidando hasta acá. Y recuerden que básicamente oxidar con permanganato en un anillo, estoy girando espantoso. Les escribo la reacción general de oxidación con permanganato. Si yo tengo un anillo con una cadena alquílica lateral, que tengo que tener por lo menos un hidrógeno acá. Si no tengo un hidrógeno en la posición bencílica, no ocurre, ¿sí? Y acá tengo lo que sea. Lo que sea. Si yo le pongo permanganato a potasio, calor, el producto va a ser el ácido benzoico. ¿Está? Entonces fíjense, yo tengo en la posición bencílica acá un hidrógeno, sí, y acá también. Entonces, lo que hace, básicamente el permanganato, cuando yo tengo una cadena alquílica, y acá yo tengo un hidrógeno, ¿sí? Imagínense que yo tengo toda esta cadena. Lo que hace el permanganato básicamente es como un Pac-Man, ¿sí? El permanganato es como un Pac-Man que me va comiendo todos los carbonos, me lo va comiendo, me lo va alargando como dióxido de carbono, lo va haciendo pelota hasta llegar acá en donde no puede y lo oxida lo máximo que puede, que es hasta ácido. ¿Está? Todo lo que está después de ese carbono lo destruye, lo transforma en dióxido de carbono. Entonces, si yo utilizo permanganato de potasio acá, lo que obtendría es un ácido benzoico, un diácido benzoico, básicamente.
O sea, si yo llegué hasta acá, me rompí el lomo llegando hasta acá, y en el último paso se me ocurre ponerle permanganato de potasio, la cagué. ¿Por qué? Porque tiré todo el laburo que había hecho a la basura, porque me reaccionaron las dos cadenas gracias a que tengo hidrógenos acá. Entonces, esta pregunta estuvo buenísima. ¿Por qué? Porque cada reacción que yo haga, tengo que tener presente toda la molécula orgánica. No es que, yo quiero reaccionar doble enlace, entonces le pongo esto para reaccionar doble enlace. No, yo tengo que, cada vez que yo vaya a poner una reacción en este compuesto, tengo que pensar cada uno, digamos, tengo que pensar en todas las áreas reactivas de la molécula. ¿Cuáles son las áreas reactivas de la molécula? Y los dobles enlaces, todas las cadenas alquílicas que yo tenga en un anillo si la voy a tratar con permanganato, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hubiera puesto cloro y luz? Bueno, se voy a perder la aromaticidad, o sea, no me puedo abstraer de que si a mí me interesa, yo quiero hacer una reacción en la cadena lateral, ¿sí? Yo no me puedo abstraer de que esto sigue siendo toda una molécula en sí. Entonces, si yo quiero hacer reaccionar esto, tengo que hacerlo reaccionar con algo que no me vaya a romper el laburo que acabo de hacer. Tengo que estar pendiente de toda la molécula y pensar en la reactividad de cada una de las partes de la molécula. Por eso no puedo usar permanganato de potasio y tengo que usar sí o sí ozonólisis para romper la cadena. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Consultas? Entonces terminamos. Recording stopped.